Bueno, vamos a meternos entonces en todo lo que estuvo pasando y vamos a arrancar por el día de ayer, que como habíamos contado, habría una gran movilización en contra del veto a la emergencia en discapacidad en las puertas del Congreso de la Nación. Allí estuvieron movilizándose familiares, organizaciones, personas con discapacidad, que estaban allí reclamando en contra de este veto que caracterizaban como abandono y crueldad. ¿Y saben qué hizo el gobierno nacional? ¿Saben qué decidió hacer la ministra pistolera Patricia Bullrich? Déjame pensar. Ay, ¿Reprimió? algo nuevo, sí, reprimir, activando el protocolo antipiquetes ante las cámaras, y la crueldad, pero absoluta, reprimieron a personas con discapacidad directamente, mientras los medios dicen, no, no te van a reprimir, no te van a reprimir, mira si te van a reprimir. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue esta jornada espantosa en el día de ayer. Como decimos, la gendarmería avanzó sobre los manifestantes, como decimos, familiares, organizaciones. Estuvo allí el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, bueno, reclamaban en contra de este veto, que lo que hacía esta ley de emergencia en discapacidad era justamente tratar de aumentar los aranceles de aquellas personas dedicadas a trabajar en la discapacidad, que tienen un salario congelado desde el año 2023. También que las personas puedan acceder a una pensión para tener un ingreso, además del acompañamiento integral que les pueda permitirse desarrollarse, ¿no? Bueno, escuchamos varios testimonios en el día de ayer de madres, padres, de las mismas personas con discapacidad reclamando por este veto que el presidente ya había anunciado y que lo hizo efectivo este lunes por la mañana. Vamos a escuchar a una de las madres que desde la movilización en el día de ayer le decía esto a los micrófonos de La Nación Más, si no me Me da equivoco. más miedo que todo el pueblo sepa, me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela especial y sin su terapia, sé que me pegue un policía, que me vengan a pegar, no me importa, yo voy a defender acá los derechos de mi hijo, todos importamos, no solamente la gente que tiene plata. Bueno, ahí después de eso Trebuch le dice, no te van a pegar, no te van a pegar. ¿Y qué hace la gendarmería? Le pega, básicamente, ahí frente a la cámara. Bueno, esto es un poco lo que se vivió en el día de ayer. Muchísima desesperación también, ¿no? Por parte de la familia, pues estamos hablando de una emergencia que va a permitir, sobrellevar una situación que viene siendo muy tremenda. Lo estuvimos hablando acá el otro día con Pablo Morelo, ¿no? Que nos comentaba esta cuestión de que les hacen mandar cartas para que vos ratifiques tu discapacidad, pero muchas veces esas cartas no llegaron o esas respuestas no llegaron a tiempo, lo que hizo que se les corten los ingresos, se les corten las pensiones, se les corten el acompañamiento, dejando desamparadas totalmente a las personas con discapacidad y a sus familias. Así que un poco esto es lo que se vivió. También, digamos, un veto que sumó el rechazo de sectores que quizás no venían, digamos, tan en la discusión de qué vetaba, qué no vetaba el gobierno, qué leyes sí, qué leyes no, y de golpe, bueno, muchos sectores se solidarizaron o se sensibilizaron, ¿no? Ante este reclamo de la discapacidad, lo cual, bueno, qué sé yo, el gobierno sigue avanzando en su línea, protocolo antipiquete y veto, no está dando, digamos, marcha atrás con eso. Luego las consecuencias que eso le pueda llegar a traer a nivel social y del clima de las personas será algo que ellos estarán evaluando como que no es del todo grave. Lo que sí se nota en los últimos días es esto, ¿no? Un acompañamiento, una solidaridad de sectores que quizás hasta ahora no venían solidarizándose con otros sectores como jubilados, como las universidades o demás, sino que interpeló o tocó las fibras de algunos otros espacios, porque como decimos también, la discapacidad es una cuestión muy transversal, entonces hay personas que quizás no se sienten afectadas por las políticas de ajuste o por la baja en los ingresos, pero digamos, sus hijos, sus parientes, sus primos no reciben la pensión por discapacidad que recibieron históricamente, y ahí es como, che, ¿qué está pasando acá? Sí, Veremos cómo avanza eso, si queda en esto y queda en un, está haciendo todo bien menos esto, que es un planteo que muchos dicen, o si eso también genera, digamos, una preocupación más generalizada. Sí, y creo que una preocupación sobre todo por la ejecución de la política y por sostener este mecanismo de resolución del conflicto, no solamente del escenario en cuanto a la presencia callejera, sea cual fuera el reclamo, sino que estamos hablando justamente de colectivos que realmente
no generan hoy un nivel de caos para el gobierno, ni siquiera, a ver, la caotización política de este gobierno la realiza justamente su acción ante estos hechos. Si el gobierno dejara que los jubilados den la vuelta al Congreso y reclamen su salario y a las 5 de la tarde levanten la movilización en Congreso, tendrías una postal que seguramente no tenga el costo político que tiene no solamente usar a las fuerzas federales y a las fuerzas de seguridad como agentes de tránsito, sino además los hechos de violencia que son profundamente repudiados en la Argentina. Podemos decir que hay una escasa marginalidad que reivindica estos hechos como hechos de orden público, ¿no? Nadie salió a festejar ayer, o por lo menos seguramente de la cloaca tuitera debe haber sucedido. Sí, de los medios de comunicación. Pero también. nadie salió a defender, de hecho, un poco la postura de Trebuch en este móvil. Era un poco de desesperanza. Y uno escucha un grito de esta característica de familiares. Hay otro relato también de un padre muy acongojado planteando que su hijo está en la situación en la que está producto de los profesionales que lo acompañaron en su tránsito y que él está en una silla de rueda pero que puede caminar gracias a su kinesiólogo, gracias a su psicopedagoga también tiene notables avances, destacan los padres, y con un nivel de angustia que es muy difícil no empatizar, que es muy difícil no ponerse de ese lado cuando uno exclusivamente escucha el reclamo. No es necesario ni estar muy empapado en el tema. Cuando uno escucha un grito de esa característica, Sí. hay una angustia genuina, hay un reclamo que es genuino y que tiene un anclaje genuino, y que lo que tiene del otro lado, como decía este padre, es un presidente que es un necio que no escucha y que entre otras cosas además es un burro y dice barbaridades. Y violento, ¿no? Como no recuerdo ahora el nombre de quien está a cargo de la cartera de discapacidad, que también cuando habló con Ian Moche le dijo que él no tenía por qué hacerse cargo de porque él pagaba peaje y ellos no. Eso también es violencia, y es un discurso que espero que la gente no lo tome, porque la verdad el sector de discapacidad no son tantas personas. Sí. ¿no? No, y aún si lo fueran, ¿no? Pero bueno, claramente esto es algo que tocó una fibra sensible que veremos cómo escala. Otro tema que viene tocando fibras sensibles, y lo hablamos el día de ayer, y veremos también si el gobierno replica estas imágenes hoy, va a ser en la jornada de lucha del CONICET. Recordemos, será hoy en el marco de un paro de 48 horas que comienza hoy y que incluye una vigilia con acampe frente al Polo Científico Tecnológico situado en el barrio de Palermo. Veremos ahí qué dispone la policía de la ciudad a cargo de Jorge Macri, y que dispone también la ministra de Seguridad Patricia Bullrich contra los tenebrosos científicos del CONICET, que obviamente tienen el objetivo de visibilizar el recorte presupuestario que atraviesa el organismo, como ayer charlábamos, en el marco también de un recorte no solo en general en los programas, sino también limitaciones a usar palabras como ecología, soberanía, entre muchas otras. También, unas becas que en el mes de agosto se suelen renovar, en realidad se publican los resultados de esas carreras de la convocatoria 2023, eso está atrasado. Bueno, muchos puntos en particular que vienen siendo parte de la agenda de la lucha de los trabajadores de la ciencia y la técnica, en un marco de también fuga de cerebros, como nos caracterizaban ayer, y una gestión que, según indicó el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, ya destruyó 4.040 puestos de trabajo en investigadores científicos. Así que esto es un poco lo que impulsa a los trabajadores y trabajadoras científicos y científicas del CONICET a llevar a cabo este paro de 48 horas más el acampe esta noche. Y obviamente de estos 4.040 puestos de trabajo, los más afectados son CONICET, el INTI y el INTA, los tres organismos más detestados por el gobierno nacional, a los cuales viene apuntando. Además, hoy será una jornada bastante acalorada porque es miércoles, todos los miércoles, ya lo sabemos, los jubilados se reúnen y dan vuelta alrededor del Congreso de la Nación. Justo también hoy, un día en el cual
La oposición ha logrado consensuar una sesión especial. Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda se proponen a partir de las 12 horas discutir el proyecto de emergencia pediátrica por el conflicto en el Hospital Garrahan y el de financiamiento universitario. Recordemos la ley de financiamiento universitario presentada por sindicatos, por gremios docentes, no docentes y estudiantiles, también por autoridades de las universidades nacionales que presentaron este nuevo proyecto de ley de financiamiento luego de que el gobierno vetara el año pasado el proyecto aprobado por el Congreso y además, como vemos, esta emergencia pediátrica para resolver el conflicto en el Garrahan, 2 proyectos que hacen tambalear el equilibrio fiscal del gobierno de la nación, me imagino, ¿no? Será un poco la narrativa. Veremos si esto se aprueba. Lo que no se va a tratar en el día de hoy son los vetos. Dice la oposición que no tiene los votos para los vetos. Así que no se va a tratar estos... Recuerden que una vez que el presidente veta leyes, como en este caso fue la de la emergencia en discapacidad, la del aumento jubilatorio y la de la moratoria, el Congreso tiene que decidir tratar esos vetos para darles marcha atrás o para ratificarlos. Ahora, como la oposición todavía considera que no tiene los números para rechazarlo, prefiere, digamos, juntar ese número confirmadamente antes de que aparezcan los Quader, antes de que aparezca algún otro que se dé vuelta y termine garantizándole... los números a el gobierno nacional que logre entonces ratificar estos vetos. Además, va a haber varias cosas más. Hay movilización también del INTI, que se va a movilizar frente al Congreso en el día de hoy. También Abuelas de Plaza de Mayo está convocando al Congreso para exigir la preservación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Así que hoy será una movilización muy convocada con la coordinación de muchos sectores, cada uno con su reclamo, cada uno con la visibilización de un conflicto particular, pero todos ellos apuntando, en este caso, al Congreso de la Nación, entendiendo que el que no escucha es Javier Milei. Entonces, ver si hay de alguna forma es el Congreso el que toma las riendas de verdaderamente representar estos reclamos en un momento donde, se acrecienta también la violencia y también para sumarse a la convocatoria de los miércoles de los jubilados, ¿no? Esta búsqueda de poder concentrar las luchas para poder masificar este rechazo al gobierno nacional. Sí, veremos, es parte del funcionamiento también de la República. La República funciona con los 3 poderes, como decimos siempre. En este caso, el funcionamiento del Ejecutivo está claro que fue ratificado por el voto de las elecciones del 2023, que dejó conformado por lo menos este gobierno, y luego este presidente eligió su equipo de gobernabilidad, en este caso sus ministros y sus secretarios. Los diputados y senadores que hoy están presentes entraron como máximo en la elección de 2021, ratificaron sus bancas algunos, otros ingresaron, con lo cual habla también de ese poder. Y después el otro poder específico, al que siempre hacemos referencia, sobre todo en clave de algunas irregularidades de funcionamiento, que es el Poder Judicial, que va a tener un rol central, sobre todo en estas resoluciones, sobre todo si el Poder Legislativo le da un revés al gobierno nacional, concretamente, volteando el veto del presidente, garantizando que en ambas cámaras no se llegue a 1/3 de los presentes votando a favor del veto presidencial. Allí seguramente habrá judicialización y por ende veremos qué rol ocupa en este caso el Poder Judicial, que puede escalar, recordemos, hasta la Corte Suprema de Justicia. Sí, de la cual vamos a estar hablando en un ratito nada más, pero antes decíamos, hoy es 6, mañana, para aquellos que son creyentes se acordarán sin que se los digamos, pero si no se los recordamos, mañana es 7 de agosto. 7 de agosto, día de San Cayetano, del patrono del pan y del trabajo, donde, desde hace años ya se vienen realizando movilizaciones y demás, así que nos vamos a meter en eso, que tiene que ver también con la lucha de los sectores populares y con la comunidad que siempre nos trae de la mano de Male. La comunidad de Male. Bueno, volvemos y nos vamos a meter en la movilización que ocurrió ayer, que es la de cartoneros y recicladores, porque luego de suspender el transporte
para casi 3.500 trabajadores de cartoneros, que era, voy a hacer un paréntesis acá, que era un proyecto del OIT, creo que se llama, la Organización Internacional del Trabajo, que lo que busca es darles más derechos a las personas más vulnerables, ¿no? Bueno, el gobierno no solo les quitó ese transporte, sino que también empezó a perseguir a los cartoneros y a amenazar con cobrarles multas, ¿no? Por ensuciar la ciudad, decía Jorge Macri. Bueno, yo hoy a la mañana escuchaba una entrevista que hicieron ayer en Barricada TV con Gabriela, una trabajadora del cartón, que decía que escuchó que Javier Milei mencionaba que si la gente no llegara a fin de mes estarían muertos en el piso de las calles, algo así, similar. Y ella decía que eso ya está ocurriendo, que ya hay gente muriendo en la calle y que ya hay gente revolviendo la basura para llevarle la comida a su familia, ¿no? Eso lo dijo Javier Milei el lunes mismo, mientras Jorge Macri sacaba este video, ¿no? Pegándole a la gente que está en la calle rebuscándose la vida. Al mismo tiempo, Javier Milei en esta Fundación Faro, donde dio su discurso, decía, ¿no? Dicen que la gente se está muriendo de hambre. Si estuvieran muriendo de hambre, veríamos muertos en las calles. Divino el presidente. Sí, aparte de que eso ya es real, ya hay gente muriendo en las calles por la violencia también, ¿no? Lo mencionábamos ayer un poco, no solamente que falta la comida, sino la violencia del discurso del gobierno nacional, que deja en banda a un montón de personas, deja fuera a un montón de personas e incluso quiere seguir dejando más personas y cobrarle 900.000 pesos a personas que no tienen, que están mal. La verdad no tiene mucha coherencia, ¿no? Pero bueno, volviendo a la movilización de cartoneros, que le dieron un claro mensaje el sector trabajador, le dieron un claro mensaje a Jorge Macri y a Ignacio Baistrochi, que es el ministro de Espacios Públicos de ahí de la ciudad. Y bueno, movilizaron ayer alrededor de 3.000 personas en repudio al recorte en contra de los cartoneros y el ataque que el jefe de gobierno mostró abiertamente en sus redes sociales, porque esto no es un dato menor, ¿no? Él publicó en sus redes sociales que les iba a cobrar 900.000 pesos a quien revuelva la basura y ensucie la ciudad, entre comillas, ¿no? Que ya sabemos que son los que colaboran en realidad en el reciclado, que es lo que el gobierno no concientiza, no hay una concientización hacia los vecinos del reciclado. Quienes se encargan de esto son los cartoneros y los recicladores que por eso han podido adquirir estos derechos. Bueno, al grito de cartoneros carajo y diciendo a viva voz, no robamos, no matamos, no vendemos drogas, somos simplemente trabajadores, reivindicando la labor ejercida por los compañeros cartoneros organizados. Mati, si querés, escuchamos el videito ese que pasaste. Que sale con el carro y se meten en la villa a Él es secuestrarle los Nicolás, carros. Caro Presi. A un precio de miseria. El cartón vale la mitad y menos de la mitad de lo que valía cuando llegó este gobierno. Y así todo, en la ciudad más rica de Buenos Aires, donde gastan millonadas y millonadas de dólares en pauta publicitaria, deciden perseguir y ajustar contra los laburantes, contra el laburante que no tiene absolutamente nada. Dejan laburar. Bueno, ahí lo escuchamos a Nicolás Caro Presi, que bueno, hablaron diferentes actores, ¿no? Del sector popular, de los sindicatos y de las organizaciones, tanto de FACIR, que es Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, y también estuvo presente UTEP, que nuclea FACIR, UTEP, que es Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Y bueno, para eso, les quería mencionar antes que FACIR cuenta con 145 unidades productivas, 18.000 trabajadores organizados y juntan alrededor de 150 toneladas por día en material reciclado. Un sindicato que exige desde su origen que les reconozcan el trabajo, ¿no? Que es un trabajo el que ejercen los cartoneros y que se organizan en cooperativas.
únicos y exclusivos prestadores del servicio de recuperación, clasificación y acondicionamiento de residuos sólidos urbanos, secos y de grandes generadores. Exigen derechos laborales, ¿no? Fue una lucha muy grande la que hicieron los recicladores para que se les reconozca su trabajo, que hace años viene siendo reconocido. Y bueno, Sí, y que ahora no solamente se trató de esta movilización apurada, digamos, y ahí acompañada a cada paso por la policía, tratando de generar incidentes, y disturbios, molestar sí. y disturbios, sino que además también en el día de ayer y toda esta semana vimos cómo la policía de la ciudad de Buenos Aires se metía directamente Sí. en galpones, locales, en sí. galpones, en centros comunitarios de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, sacándole sus herramientas de trabajo, acusando de que funcionaban spa, ¿no? Todas estas cosas Negándoles que entrar a su propio lugar de escuchamos, trabajo. sí, toda la semana. Pero bueno, justamente vamos a hablar, Sí, ¿no? quien estuvo presente también fue el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Alejandro Gramajo, con quien vamos a estar en comunicación para charlar sobre la movilización de ayer y también por una movilización que se viene el 7 de agosto con la consigna "Sin trabajo no hay futuro" y San Cayetano nos une. Le damos la bienvenida a Alejandro Gramajo. Bienvenido, Delfina, Malena y Franco, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, en primer lugar queríamos consultarte por esta movilización de cartoneros, ¿cómo lo viste? ¿Qué sentís que va a ser el paso siguiente? Contanos un poco de eso. Bueno, ayer con los cartoneros y cartoneras decidimos hacer una primera jornada de protesta porque, bueno, hay una decisión o un intento de avanzar sobre varias cosas que habían conquistado los compañeros del sector, porque una de las cosas que se había conquistado es el tema del transporte, en donde vienen un montón de cartoneros y cartoneras a trabajar, y el gobierno de la ciudad está tratando de avanzar en quitarles el transporte, cosa que generaría una cuestión muy negativa para el sector, primero porque el despliegue logístico con transporte público se va a complejizar, y segundo porque es un mecanismo ágil para el trabajador. Bueno, ayer hicimos una primera jornada, donde fue una jornada masiva, importante, donde vinieron todas las cooperativas vinculadas al reciclado en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, estamos en evaluación de las próximas medidas. Se entregó un petitorio, si el gobierno de la ciudad insiste con avanzar en destruir el programa de reciclado con inclusión, tomaremos otras medidas de otras características, y fue lo que anunciamos ayer en el acto terminando la movilización. Alejandro, también quería consultarte porque la derecha no da pasos, puntadas sin hilos, mejor dicho. Quería preguntarte por qué pensás vos, ¿no? ¿Por qué atacan al sector cartonero? ¿A quién beneficia esta medida? Y bueno, eso, ¿no? En principio, ¿a quién beneficiaría esta medida? Yo creo que hay dos cosas, digamos. En primer lugar, me parece que hay un intento del gobierno de la ciudad de avanzar en sacarle el laburo a los compañeros para dárselo a empresas privadas, que el reciclado se lo terminen haciendo algunos empresarios amigos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y segundo, creo que también hay un discurso persecutorio, un discurso de desprecio a un sector que en realidad está desarrollando una tarea laboral, pero también ambiental, porque la ciudad de Buenos Aires se mantiene limpia cuando están funcionando las cooperativas de reciclado, y ellos creen que les garpa discutir, estigmatizar a los trabajadores más humildes. Ha pasado también con los trabajadores del espacio público. Fíjense que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, pero también ha pasado en ciudades como Mar del Plata, que son del mismo signo político, en donde creen que efectivamente lo mejor, según su focus group, es decir que un trabajador del espacio público es un delincuente. Entonces lo
le secuestran la mercadería, le secuestran las herramientas de trabajo. Y yo creo que hay un discurso instalado en esa dirección, porque evidentemente hay un sector de la sociedad que cree que eso es así, o que cree que la gente va a revolver la basura en la ciudad de Buenos Aires por deporte, ¿no? Entonces, la gente que revuelve la basura, que en realidad revuelve la basura para tratar de encontrar algo para morfar, según el gobierno de la ciudad, está cometiendo un delito y entonces tienen que multarlo. Y seguramente han visto el video del pibe Sí. que lo agarró la policía, que venía de Fiorito. Bueno, creo que ese discurso se va instalando en un sector de la política, más vinculada a la derecha, a los sectores conservadores, porque creen que les garpa en un sector de la sociedad. Alejandro, buen día. Franco te saluda de este Buen lado. día, ¿qué tal? Recién, bueno, destacamos, haciendo referencia obviamente a la movilización de ayer, a los hechos sucesivos sobre el colectivo de recicladores urbanos, cartoneros, pero podemos hablar de una ofensiva general a los trabajadores de la economía popular, con lo que han sido tanto desde el congelamiento del salario social complementario, hoy volver al trabajo o acompañar, como también, bueno, lo que sabemos de la incapacidad de diálogo para con el Ministerio de Bienestar Social, o hoy llamado Capital Humano, y también la ruptura de todas las líneas de lo productivo y socioproductivo que, bueno, que en este caso se realizaba y se abordaba desde la UTEP como sindicato representativo de todos esos trabajadores. ¿Cómo analizás la situación del sector y cuáles crees que son algunos de los escenarios para caminar para adelante con un gobierno que no escucha con total necedad? Sí, a ver, yo creo que es una guerra generalizada a todos los sectores del trabajo, porque lamentablemente los trabajadores que están dentro de los convenios formales o dentro del sistema formal también están sufriendo las paritarias secuestradas. Ninguna paritaria que logra un aumento es homologada por el gobierno. Eh, Hay una guerra declarada al sector productivo porque han cerrado, perdón, Sí, sí. Sí. han cerrado casi 13.000 empresas pyme en la Argentina, que eso implica que empresarios que quieren seguir manteniendo una fuente de ingreso tienen que reinventarse, y no solamente eso, sino que eso implica que cierran comercios, que cierran pymes, y que eso es una pérdida directa de puestos de trabajo que al día de hoy son casi 150.000 puestos de trabajo que se han perdido. Hay una guerra declarada a los trabajadores informales, a los trabajadores de la economía popular. Es decir, hay una guerra declarada absolutamente a la gran mayoría del pueblo argentino, porque los únicos que se han beneficiado con las medidas económicas del gobierno ha sido el capital especulativo, el capital financiero, los grandes empresarios, y ha sido toda una farsa, una mentira la campaña que han desarrollado en la elección anterior, diciendo que venían a pasar la motosierra en la casta política, los empresarios prebendarios. Acá en las cabezas que ha caído la motosierra ha sido de la mayoría del pueblo trabajador, del pueblo humilde. Y bueno, creo que la perspectiva para adelante es la unidad. Nosotros tenemos que trabajar para, como decimos nosotros, unir las diferentes peleas que está dando el pueblo argentino, unir las luchas. Creo que el único camino que existe no es desde lo sectorial para ponerle un freno a este gobierno, sino es desde la unidad del conjunto de los sectores que están sufriendo las consecuencias de este modelo, que ha generado hambre, que ha generado miseria, que ha generado deshumanización, que está generando un proceso de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que va a ser una condena para futuras generaciones. Entonces creo que para enfrentar a esto tenemos que construir unidad, independientemente de los matices, de las diferencias. Hay que ponerse espalda con espalda para enfrentar un modelo que está, como decía anteriormente, generando consecuencias sociales muy graves, y que yo estoy convencido de que lo vamos a lograr, que la gente de a pie, el pueblo de a pie, está dándose cuenta cada vez más rápido que han sido absolutamente engañados, manipulados por un gobierno que ha dicho una cosa y está haciendo absolutamente otra, porque vos tenés, como digo yo, la vida ficticia de las variables macroeconómicas, que quizás son importantes,
pero después tenés la vida real. Y la vida real, cuando un laburante o cuando un pequeño comerciante tiene que cerrar las persianas, o cuando el laburante no puede llegar a fin de mes, o no puede llegar al día 15, o tiene que inventarse, ya no solamente los trabajadores de la economía popular, autoinventarse 2 o 3 trabajos, sino que también los trabajadores formales se tienen que inventar 2 o 3 trabajos para intentar llegar por lo menos al día 15 o a fin de mes. Bueno, la vida real le hace muchos agujeros al barco de este modelo económico que yo creo que se va a terminar hundiendo porque es un modelo que está generando consecuencias económicas y sociales graves en la mayoría del pueblo. Alejandro, ¿cómo estás? Delfina te saluda de este lado. ¿Qué tal, Delfina? Justamente venías planteando esta cuestión de bueno, las complicaciones y la profundización de la crisis a nivel general y también la necesidad de marcos de unidad. ¿Qué rol va a tener este jueves la marcha de San Cayetano, ¿no? Con la convocatoria de varios sectores de trabajadores, pero también teniendo en cuenta que es una fecha, digamos, que se fue construyendo cada vez más importante para los sectores de la economía popular? Bueno, creo que va a ser un punto importante de unidad porque mañana van a participar, van a adherir, están convocando la Confederación General del Trabajo en pleno orgánicamente, las 2 CTA, todos los movimientos populares, sociales de la Argentina, el movimiento estudiantil, los sectores en defensa de la salud pública, los sectores en defensa de la educación pública, agrupamientos de jubilados, de discapacitados, los organismos de derechos humanos, muchos sectores de agrupaciones políticas, desde el Movimiento de Derecho al Futuro, la Cámpora, Principios y Valores, el Frente Patria Grande, sectores del radicalismo. Creo que va a ser una muestra de unidad importante y no una unidad en función de los procesos electorales, sino una unidad en defensa de las mayorías populares. Porque, como decimos nosotros, y lo decía anteriormente, la unidad en las luchas es el camino a transitar y bueno, mañana de alguna manera se va a expresar esa unidad de los diferentes sectores en defensa de la agenda de las mayorías populares. Uh-huh. Y en particular, digo, ¿cómo se siente también que se venga una nueva marcha de San Cayetano? Digo, que en general para muchos sectores que estas crisis son donde más golpea, más allá de que cada vez, como vos decías, es una guerra declarada a más y más sectores de los trabajadores. ¿Qué implica, no, también esta fe, esta creencia, este apoyo en San Cayetano a la hora de poder pensar también, ¿no? Este día a día, pero también un horizonte de futuro? Bueno, creo que hay varias cosas, digamos. En primer lugar, que se da con la ausencia de Francisco, ¿no? Es la primera vez desde que nosotros iniciamos la peregrinación por paz, pan, tierra, techo y trabajo, desde el 2016 con el gobierno de Macri. No tenemos a Francisco físicamente y creo que nosotros tenemos una responsabilidad de mantener su legado vivo, porque yo creo que en su pensamiento político, en su pensamiento social, en su pensamiento económico, en su pensamiento filosófico y sobre todo en su práctica, que ha sido quizás una de las personas con mayor poder en el mundo, y él no se olvidó de lo que hacía en Constitución con las misas de los excluidos, con las misas de las personas en situación de calle o situación de trata, y cuando llegó a ser papa, que tuvo un poder enorme, le sacó el vidrio polarizado al papamóvil, se bajó del papamóvil y fue a la búsqueda del enfermo, del marginado, del migrante, y creo que también eso es una forma de ejemplificar lo que la conducta de un militante popular, la conducta de alguien que tiene que tomar decisiones sobre algún sector determinado. Entonces, creo que en el pensamiento integral del Papa Francisco y su práctica hay un horizonte a transitar, a construir, porque creo que fue el que mejor marcó las contradicciones que ha generado este sistema capitalista actual, de alta concentración económica, de alta concentración financiera y de cambios tecnológicos abrumadores que han generado consecuencias nocivas y deterioros sociales complejos. Entonces yo pongo mucho en su pensamiento en términos del horizonte a transitar y bueno, mañana yo creo que está unido a eso, ¿no? Porque
Mañana los trabajadores en general y los trabajadores más humildes en particular vamos a expresar una muestra contundente de unidad y de rechazo, y de que también tenemos que ser protagonistas en el proceso de reconstrucción de la Argentina, porque después de la pesadilla anarcocapitalista va a venir una etapa de reconstrucción de nuestro país, y que tiene que encontrar a los trabajadores con mucho protagonismo para pensar, diseñar y protagonizar ese proceso de reconstrucción. Gracias, Alejandro, por tu tiempo. Entonces, mañana, 7 de agosto, de Liniers a Plaza de Mayo, convoca UTEP, PAN, Paz, Tierra, Techo y Trabajo. Nuevamente, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a usted y que tengan buen día. Igualmente. Nos vemos mañana. Fuerte abrazo. Pasa Sí. Alejandro Gramajo, secretario general de UTEP, y bueno, comentándonos, ¿no?, lo que fue la movilización de cartoneros y la movilización que se viene para mañana. Así es. Vamos y nos metemos también en algunas novedades más antes de que termine la primera hora de Será por las Malas. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Vamos a quedarnos en la provincia de Buenos Aires, no nos vamos a ir de acá, principalmente porque vamos a hablar de algo que no es novedad, no es noticia, pero sí, por lo menos, información en desarrollo, ya que, como sabemos, desde 2024, distintos gobiernos provinciales vienen reclamando judicialmente al gobierno nacional, al Ejecutivo Nacional, por el pago de las jubilaciones, concretamente las transferencias desde ANSES a las cajas provinciales para el pago de las jubilaciones en las provincias, cosas que obviamente se siguen pagando porque... Y la que le dio ayer llora. Bueno, y obviamente, sí, que ahí tenemos el ejemplo de la resolución también. La platita en este hay, caso, discrecionalmente hay. Sí. Cuando se quiere se hay, para y que sobre quiera todo se del hay. reclamo que hizo la propia provincia de Córdoba también en clave judicial. Por eso hacíamos recién referencia un poco al funcionamiento de nuestra república y nunca olvidarnos que hay 3 poderes en nuestra república. El Ejecutivo en este caso maneja estas cajas nacionales, particularmente la ANSES, que justamente porque hablamos de las jubilaciones, pero obviamente las provincias, cuando se sienten vulneradas en el carácter federal de la distribución de los ingresos, por ejemplo, la coparticipación que cada provincia tiene y demás, recurre a un recurso jurídico. Sí, porque además, perdón, pero Sí, no sí. solo tiene que ver con, digamos, que esa plata dependa del Ejecutivo, sino que verdaderamente hay leyes, por ejemplo, que directamente hacen que un ingreso que tiene el Estado Nacional, que viene de los aportantes de cada una de las provincias, esa plata directamente está justamente dirigida a esas provincias. Entonces, en parte, Claro. lo que está haciendo y por qué la justicia termina fallando en muchos casos a favor de las provincias, es que se la está reteniendo. Es literalmente como cuando se te retienen los ahorros de el corralito, como si fueran corralitos, pero a las provincias, plata que las provincias, en realidad las personas, nosotros, ¿no? Que Sí. vivimos en provincias, ¿no? Aportamos con los impuestos varios, depende cuál, que cada uno realiza en cada caja, en este caso estamos hablando del ANSES, pero pueden hablarse esto, ¿no? De la coparticipación o de otras cajas que Las existen. actividades productivas en cada provincia, Claro, y porque esa acá hay un plata punto también central. está La provincia retenida. de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, son justo provincias que tienen actividad industrial muy pujante, Sí. importante, con lo cual su aporte a las arcas federales es Muy muy grande. considerable. De hecho, bueno, justamente la provincia de Buenos Aires tiene un aporte sustancial, es casi de la mitad de lo que aporta el resto de las provincias. Con lo cual esta deuda es... Nos roban directamente. siempre está mal hacer la comparación con la casa. Está mal ¿no? robar, dijo. Eso Sí, también. está mal robar. Hay tantas frases alrededor del robo en la Argentina. Está mal hermosas. robar. Hay que dejar de robar por 2 años y esas cosas. Sí. Pero Pagamos la está deuda siempre, externa. está siempre mal hacer la comparación con la casa. Pero esto es como que vos elijas qué servicio pagar y qué servicio no pagar en tu casa, ¿no? Lo que vas a tener en algún momento es una Deuda. interrupción del servicio producto de que lo maneja una empresa privada. Ahora, en el caso del Estado, las provincias no pueden dejar de pagarle a sus jubilados. No pueden dejar de pagarle, por ejemplo, a
los cientos, son decenas de miles de jubilados docentes, por ejemplo, o de administrativos, o de cualquier jubilación que que se lleve adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, la provincia de Buenos Aires hizo la presentación nuevamente este martes, una ratificación de la presentación realizada ya en abril de 2024, como decíamos, junto también con otras provincias. Allí el fiscal del Estado de la provincia es Hernán Gómez, quien hace la presentación, obviamente en conjunto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Lo que se está planteando es la compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la provincia de Buenos Aires no transferido hacia del Estado Nacional con los valores actualizados. Agosto de este año se está hablando de una deuda acumulada que ya asciende a 1,6 billones de pesos por este concepto. Pero en la presentación de este martes, ¿qué es lo que plantea también el fiscal de Estado? Bueno, concretamente citan los dos fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de dos provincias. ¿Y de qué provincias estamos hablando? Recién lo anticipaba Delphi, de Córdoba y de Santa Fe. Entonces, en este caso, ¿qué tuvo que hacer Córdoba? ¿Qué tuvo que hacer Yarlora? Y, si se quiere, el padre político de Yarlora, Schiaretti, que tuvo, insistimos, 3 funcionarios en el gobierno nacional. O sea, es parte de los tipos que también le dieron los votos a Javier Milei para la ley Bases. ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, recurrir a la justicia. Recién ahí, con ese reclamo, los jueces llamaron a las audiencias conciliatorias. En el caso cordobés, la Nación reconoció formalmente la deuda y propuso pagar 60.000 millones a cuenta del año 2025 en cuotas durante 12 meses. En Santa Fe no hubo acuerdo y el litigio va a continuar. Con lo cual, ¿qué es lo que hace la justicia? Junta a las partes, ¿sí? En este caso. Se trata de llegar a un acuerdo y si no, la justicia tiene que fallar. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? La única variable que importa, el tiempo. Con lo cual, el gobierno, lo que hace, el gobierno nacional en este caso, es ganar tiempo. Ganar tiempo y en ese tiempo no transferir plata. De la misma manera que sucede con los jubilados. De la misma manera que sucede con la situación de las personas con discapacidad. El veto de Milei busca lo mismo, ganar tiempo. Y en este caso la provincia de Buenos Aires no tiene tiempo. Con lo cual, la deuda por los fondos jubilatorios es la punta, si se quiere, del reclamo bonaerense, ¿sí? La puntita del iceberg, como se dice. ¿Por qué? Porque lo que le reclama la administración de Kicillof al gobierno de Javier Milei es el pago de 12,1 billones de pesos por distintos ítems desde diciembre del 2023. Y algunos dirán, bueno, estas son las reglas de la democracia, un gobierno nacional que llega y a la provincia que no es del signo pero político la ajusta un poco. En este caso ya es parte de las formas de este gobierno, ¿no? En su momento uno podría decir, bueno, hubo movimientos que son, si se quiere, de favoritismo político. Bueno, en este caso hay ajuste bruto y duro. Tenemos al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para escuchar, al señor Carlos Bianco, que en las conferencias de prensa semanales explicó y profundizó un poco el reclamo de la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar. De la provincia de Buenos Aires, en representación obviamente de nuestra provincia, va a presentar un nuevo pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamando estos fondos previsionales que el gobierno nacional le adeuda a la provincia de Buenos Aires porque se ha producido movimientos en otras causas similares que llevaron adelante otras provincias, pero no se han producido ningún tipo de movimiento en la causa que oportunamente en abril de 2024 presentó la provincia de Buenos Aires. Puntualmente, lo que se le va a solicitar mañana a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es: punto 1, que se expida sobre su competencia para entender en la causa. Si bien hay dictamen de la Procuración General al respecto, todavía no se expidió la Corte Suprema. Y punto 2, que fije una audiencia de partes, tal como hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación con las provincias de Córdoba y Santa Fe. Así que eso vamos a estar reclamando nuevamente a la Corte Suprema en el día de mañana.
Bien, esto es el anuncio entonces de lo que sucedió en el día de ayer, que concretamente el fiscal de Estado y, como decíamos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lo que hacen es apurar a la Corte Suprema de Justicia. Lo que se está pidiendo es que no se dilate más la definición. De la misma manera que sucedió con Córdoba, de la misma manera que sucedió con Santa Fe, que no haya un uso político, oportunista, electoral de una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Esto es lo que está exigiendo el gobierno bonaerense, concretamente porque ante la única variable que importa, que es el tiempo, la Corte Suprema de Justicia juega la misma plataforma que el Ejecutivo Nacional de persistir en la no transferencia de recursos y la utilización de esos recursos para Pero lo para que cobrar se plazca. si son buenos. Para como cobrar si diría son buenos, diría el separador. el separador que tenemos por ahí. Pero quiero repasar rápidamente algunos de los ítems que destaca la provincia de Buenos Aires. Deudas directas que suman 3 billones de pesos que involucran a las transferencias de la caja del ANSES. Si eso exclusivamente como carácter jubilatorio del ítems de deudas que se plantea. También los fondos como el incentivo docente. Recuerdo aquí al compañero Agustín Rosón, secretario general del sindicato de SUTEBA de Ensenada, destacando qué cantidad de plata el gobierno deja de transferir por mes a cada trabajador docente por el Fondo de Incentivo Docente, que es una ley nacional que, bueno, ha sido obviamente desestimada por el gobierno nacional o en su total incumplimiento, para decirlo concretamente. Lo mismo el fortalecimiento fiscal que se destinaba para pagar también programas de seguridad. Por otro lado, el monto de infraestructura, o sea, todas las obras que Milei planteó como obra pública suspendida, que no es solamente suspender la obra pública, sino, por ejemplo, en el lugar donde el Poder en este caso el Poder Ejecutivo Nacional tiene el derecho a realizar la obra, ni siquiera cede ese derecho para que la provincia la realice. Reclamo que también comparten todas las provincias, sobre todo para el mantenimiento y tratamiento de las rutas, principales rutas que acceden a las provincias. Estamos hablando de 7 billones de pesos con las obras paralizadas en materias de educación, salud, viviendas, vialidad e infraestructura en los municipios. Ahí se están hablando de 180 obras comprometidas que se paralizaron por 4.000 millones de pesos. Bueno, los programas de viviendas como el Procrear, por ejemplo, 1.250 millones de pesos. Casa Propia y Reconstruir, 300 millones de pesos, que preveían la construcción de más de 16.000 viviendas en decenas de municipios. Recordemos también el caso particular que obviamente está en curso judicial también y de investigación, el choreo de las casas de Procrear a muchos de los que ya habían sido designadas a nivel nacional. Los compañeros del Destape vienen haciendo un seguimiento sobre todo de los casos particulares a nivel nacional de cada uno de estos predios en los que se le entregó sus casas que fueron asignadas por el sorteo a miembros de las fuerzas de seguridad, obra de Patricia Bullrich, entre otros. A todo esto se le suman 2 billones de pesos correspondientes a programas nacionales que fueron discontinuados o que presentan retrasos significativos en la implementación. También se planteó, bueno, obviamente recién hacíamos referencia al FONID y a distintos fondos, el programa Acompañar, por ejemplo, el Potenciar Trabajo, el Plan Remediar con la entrega de medicamentos, Clubes a la Obra, 3.421 millones de pesos que se adeudan, asistencia alimentaria a comedores escolares, 87.000 millones de pesos, y ayudas también por emergencias climáticas, justo hoy que se va a estar tratando lo de Bahía Blanca, en la emergencia de Bahía Blanca en el Congreso de la Nación. Ahí estamos hablando de 20.000 millones de pesos por las ayudas de emergencias climáticas que están ausentes. El gobierno nacional no responde con estas cifras y, como bien decimos, funcionamos en una república. Nuestra república, insistimos, tiene esos 3 poderes. Se está exigiendo desde el Poder Ejecutivo Provincial de varias de las provincias a la cúpula del Poder Judicial, que es la Corte Suprema, la celeridad para definir sobre esto y, insistimos, que no haya una definición política, electoral, con un profundo termómetro de la etapa y sobre todo ideológica para discernir entre el mismo reclamo a varias de las provincias y en las cuales se priorizó, en este caso, Córdoba y Santa Fe, o por lo menos eso priorizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación para fallar y avanzar. En Santa Fe, insistimos, sigue el litigio.
la provincia de Buenos Aires vuelve a hacer esta presentación. 10:10 de la mañana, vamos con la tanda y ya volvemos. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina y el mundo.